Hola lectores, soy Raquel, os doy la bienvenida a Rachel Leyendo y hoy vengo a hablar de Miss Austen, de la novela y también de la serie. El 11 de junio se estrenaba Miss Austen, basada en la novela de Jill Hornby, no sé si se pronuncia así, Miss Austen. La autora de esta novela es, por cotillear un poco, la hermana del escritor y guionista británico Nick Hornby y además es esposa del archifamoso autor de Cónclave, de Robert Harris. La obra Miss Austen es de 2023 y está editada en español por Libros de Seda. En esta obra se basa la serie de la que paso a hablaros a continuación, por eso me remito al argumento de esta serie, que es básicamente el mismo, solo que para mí, la verdad, la serie es mejor que la novela, que personalmente la encuentro un poco afectada en el tono, que sí trata de transmitir el ambiente en el que vivió y el que transmitió Jane Austen a través de sus novelas, pero para mí lo hace de una forma demasiado remilgada. Veréis, voy a leer un fragmento para que os hagáis una idea. Pensar que ese viaje tan agotador, tan incómodo, tan vergonzosamente caro pudiera no haber servido de nada, pensar que lo que había venido a buscar podría haber volado ya. Cassandra se sintió mareada. Con mucha amabilidad, Isabela le arregló el cabello con delicadeza, pues debía de haberse despeinado con el viaje, y la acompañó por el pasillo. La sala de estar de Kintbury era de una belleza muy sencilla, un cubo perfecto con las paredes pintadas de amarillo que captaban y mantenían la luz del sol del atardecer. Todas las ventanas, las de un lado y las de otro, miraban al agua. Se podía ver tanto a los pescadores del río como a las barcazas que se deslizaban por el canal hacia el este o el oeste. Era uno de los sitios favoritos de Cassandra, bálsamo para su alma. Pero esa tarde entró en él muy nerviosa y consumida por el temor a lo que se podía encontrar. Pero no tenía que haberse preocupado. Nada más entrar y poner un pie en la alfombra tejida a mano, se sintió a salvo. La atmósfera de la habitación derrochaba calma y tranquilidad. El aire parecía puro y tranquilo, y todos los muebles estaban donde siempre habían estado. Así que no había llegado tarde después de todo. Las rodillas casi le fallan de puro alivio. Se volvió hacia Isabela, recuperando al mismo tiempo la voz y la autoridad. Y ahora estaría bien que pudiera recuperarme un poco del viaje antes de cenar. De la serie tengo una opinión mejor. La verdad es que a mí personalmente me ha gustado más. Es una serie de la BBC dirigida por Aisling Walsh, que tiene como principal tema una cuestión que plantea también la novela, un tema controvertido que provoca un gran misterio, incluso para los que no son tan fans de Jane Austen, y es el hecho de las cartas de Jane Austen destruidas, quemadas por su hermana Cassandra. Sabemos que esto ocurrió, aunque algunas de las cartas se preservan y el tema principal de la obra es este, la desaparición y la recuperación de estas cartas. Este es el tema principal de la serie, que es una serie ficticia en su mayor parte, pero que sí cuenta con datos verídicos, sobre todo en cuanto a los lazos familiares de las Austen. Pero es una serie de ficción, maravillosamente bien construida, con una fotografía, un vestuario, etc., etc., como siempre lo hace la BBC, con una recreación magnífica de la época de Jane Austen y de su universo llevado a sus obras. Y en la serie se mencionan algunas de sus obras, que esto me encantó, como Orgullo y Prejuicio o Persuasión. Hay dos líneas cronológicas que se entrelazan en la serie. La del momento en el que Cassandra recupera las cartas, que sería el presente en la serie, y la línea temporal pasada, donde los acontecimientos son los que narran las cartas. En cuanto al reparto de los personajes, me voy a fijar sobre todo en los personajes de Cassandra, de Mary y de Jane, todas Austen, dos por nacimiento, las hermanas, y una por matrimonio. Ahora veréis.
A Cassandra Austen la interpreta Kelly Hughes, a la que muchos y muchas conoceréis por Los Darrell, y que es una actriz que también trabajó en la serie de la BBC Tipping the Velvet. Maravillosa serie también, y una adaptación de una novela de Sarah Waters, que en español se titula El lustre de la perla, una historia con personajes LGTB en la Inglaterra victoriana. Jessica Hines es quien hace el papel de Mary Austen. En cine aparece en Bridget Jones, por ejemplo, y en Paddington. Y Patsy Ferrand, española, es Jane Austen. Es una actriz con mucha trayectoria teatral, sobre todo en Inglaterra. Me encanta, sobre todo, por el parecido físico con los retratos que tenemos de Jane Austen. Bueno, ella vive en Inglaterra desde pequeñita, pero vamos, es española. Y antes de entrar en el argumento, voy a comentaros quién es quién porque puede ser un poco lioso. La protagonista es Cassandra, no es Jane. Cassandra es la hermana de Jane y es la autora de la quema de cartas, del tema central del argumento. Mary Austen es la viuda de uno de los hermanos Austen, James. James era reverendo como el padre de las hermanas Austen y de todos los niños, que fueron 8 en total, 6 niños y 2 niñas. Y James además escribía poesía también. Por eso os decía Mary Austen es la única que no es Austen por nacimiento. Aparte está Eliza, que es hermana de Mary Austen y que además es mejor amiga de Jane y de Cassandra. Es un poco lío. La serie arranca cuando fallece el marido de Eliza, que cuando empieza la serie ya está viudo, porque como hay 2 líneas temporales, pues cuando empieza la serie él muere, pero ya está viudo. El fallecido es este reverendo, el reverendo Fall. ¿Y qué hace Cassandra? Pues ir a la casa para ayudar a Isabela, a la hija, y también para intentar recuperar las cartas que están en esa casa y que son cartas de su hermana a la amiga común, a Eliza. Ciertamente, en la vida de Jane Austen hubo mucha correspondencia. Esto era algo absolutamente cotidiano en la época y sabemos incluso qué papel compraba a veces, porque hay marcas de agua y estudiosos que se han dedicado a mirar estos detalles. Bueno, ya sabéis. Y era moneda de cambio cotidiana, la correspondencia postal, por supuesto, y nos ha traído muchísima información sobre el pensamiento y sobre la vida de la autora. Además de Cassandra, también Mary busca estas cartas porque su hijo quiere escribir un libro sobre su tía Jane, porque al parecer él cree que faltan cosas por saberse acerca de la escritora y piensa que con estas cartas se puede documentar de cara a este libro que quiere escribir. La serie me parece súper interesante, no solo porque habla de la cuestión de estas cartas y del misterio que supone, sino también y sobre todo porque nos habla de la relación entre las hermanas también de la relación con James, con el hermano, y una relación entre Cassandra y un supuesto prometido, que no sabemos hasta qué punto es real o no, pero que está muy bien. La respuesta a la que posiblemente nos lleva el plantearnos por qué Cassandra hizo esto, por qué quemó esas cartas, seguramente será porque había cartas que delataban que Jane tenía un carácter fuerte, tenía opiniones fuertes sobre personas y sobre situaciones, y además Jane Austen quería que se la conociese a través de sus novelas, no a través de ninguna otra cuestión. Pero el hecho es que además Cassandra fue quien se encargó de perpetuar el legado de Jane Austen, de publicar su obra inédita póstumamente, y lo hizo cuidando su legado con gran éxito, con gran cuidado, hasta llegar hasta nosotros, muy bien mantenido y de una forma estupenda. Esta es una de las grandes series de la BBC, 4 capítulos, nada más,
miniserie, por tanto, pero exquisitamente realizada y contextualiza muy bien el ambiente. Jane Austen nació en 1775 en una Inglaterra que se está transformando con la Revolución Industrial, que vive también guerras napoleónicas, por eso en las obras y en la serie aparecen hombres que están al servicio del ejército, que también vemos aquí a modo testimonial, sin que se hable para nada de la guerra, pero sí es muy significativo para el contexto saber que Austen no elude esta realidad, porque como consecuencia de estas contiendas, Gran Bretaña pasa a ser una potencia hegemónica en Europa, un poder que se extiende a casi todo el planeta. También el tema de la casa se trata estupendamente. La casa museo de Jane Austen, la casa que fue la casa de Jane Austen, se recrea fabulosamente. Está súper bien recreada. Era una casa de la iglesia, porque el padre era un clérigo. Y tengamos también en cuenta que en Inglaterra la mujer no heredaba nada en esta época y que ella y su madre y sus hermanas se empobrecieron terriblemente al morir el padre, porque la casa pasaba a otras manos y tiene un gran significado en la serie como en la vida de Jane Austen. Incluso hay detalles maravillosos como el del anillo de turquesa, que sufrió varios avatares porque salió de Inglaterra, luego Inglaterra lo recuperó, hoy está en la casa museo y Jane lo lleva en la serie en su dedo. Las novelas de Jane Austen están teñidas también del ambiente doméstico que vemos en la serie. Vida familiar, cartas, bailes, intrigas, amoríos. Se proyectan personajes femeninos fuertes, movidos por su inteligencia, por su cabeza, nada ñoños. Personajes como los de las obras de Jane Austen. Y es importante, creo, recordar a la autora en este 250 aniversario de su nacimiento, que es eh, en 1775, como os digo. Así que nada, espero que la disfrutéis muchísimo. Hasta pronto, gracias por verme.